Bien, al iniciar el programa mencionamos sobre lo que estaba pasando en el puerto San Martín, General San Martín, en Paracas. Hay controversia allí. Los detalles en el siguiente informe de nuestra compañera Guadalupe Gamboa. En 5 meses, la modernización del terminal portuario General San Martín en Paracas deberá estar lista, lo que lo convertiría en el 5º puerto con mayor movilización de carga de todo el Perú. La historia inicia en el 2014, cuando el Consorcio Terminal Portuario de Paracas ganó la concesión por 30 años para convertir este puerto en un terminal multipropósito, es decir, no solo se limitaría a recibir productos agrícolas, sino también concentrados de minerales. Para esto último, el consorcio realizó una modificación al estudio de impacto ambiental original para disponer de obras complementarias y mejorar el manejo de la carga de minerales. Sin embargo, diversos colectivos como la Asociación para la Conservación de Ambientes Marítimos y Costeros mostraron su rechazo, pues afectaría al ecosistema de la Reserva Nacional de Paracas, que está cerca al puerto. Entre sus argumentos, afirman que los camiones que trasladan los concentrados no son herméticos y no se garantiza la protección del ambiente por el polvo que se desprende. Incluso el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas detalla el impacto de la propuesta del consorcio. Por su lado, el consorcio asegura que el sistema no será un riesgo para la Reserva Nacional de Paracas. Lo cierto es que a la fecha el sistema no está construido, pues SENACE deberá decidir en los próximos días si se aprueba o no la modificación del estudio de impacto ambiental. Bien, para hablar de este tema que genera controversia, eso sí, por un lado quienes están a favor de la inversión económica y por otro lado quienes están a favor y en protección también de la Reserva de Paracas. Nos acompaña Stefan Astormüller, él es director de la Asociación Mundo Azul. ¿Cómo está, señor Stefan? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿qué puede pasar con la Reserva Nacional de Paracas si este proyecto sigue como lo ha con la modificación del terminal portuario de Paracas, la concesionaria? Sí, bueno, tenemos 2 impactos principales. Uno es que se va a permitir el transporte de concentrados de metal, que obviamente son siempre contaminados con ciertos elementos químicos que no queremos tener en el medio ambiente, como quicksilver, arsénico, etcétera, etcétera. Entonces, si se liberan polvos en el transporte, en los diferentes pasos del transporte y de la descarga, obviamente usted va a contaminar el medio ambiente. Esas son sustancias que en el medio ambiente no desaparecen, sino se acumulan con los años y ingresan en los animales y después obviamente en la cadena de alimentación que termina con el humano. Y obviamente son sustancias cancerígenas, ¿no? Por ejemplo. Entonces es un efecto, y el otro efecto es que al crear un puerto mucho más grande en Paracas de lo que estamos acostumbrados, que es siempre un pequeño puerto, usted va a multiplicar el tránsito. Y el mismo tránsito contamina, obviamente, pero también tiene la contaminación sonora. Y como la carretera pasa por la Reserva Nacional de Paracas en la zona de protección estricta, quiere decir en la zona más sensible, podemos esperar que va a haber un impacto de espantar, de alejar los animales de las áreas de descanso y reproducción, por lo cual la reserva pierde al final su valor, porque los animales ya no van a estar. Ahora, lo que ha mencionado, señor Stefan, el gerente de operaciones del terminal portuario de Paracas, que es la concesionaria a cargo de este proyecto, César Martín Rojas, es que no habrá contaminación, ¿no? Es lo que ellos mencionan, que no va a haber contaminación, que tampoco no es tanta la cantidad de camiones que van a transitar por allí. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, eso es lo que él dice porque es en el interés de su empresa, ¿no? Pero el estudio de impacto ambiental comprueba claramente que sí va a haber impactos. La discusión es qué tan grandes van a ser estos impactos. Ahora, nosotros hemos realizado un estudio como asociación en enero con respecto al ruido de los camiones, y ahí le puedo indicar que ya en este momento, con el poco tráfico que hay, está comprobado que un gran porcentaje de los animales está bajo estrés por el ruido. Entonces no me puede decir que no hay un impacto.
Y obviamente como tienen planificado de pasar 5 o 6 veces la cantidad de camiones por este área, se va a multiplicar el impacto. Eso por un lado. Por el otro lado, búscame usted algún puerto a nivel mundial en el cual se transportan concentrados de minerales y metal donde no haya contaminación. No lo hay. En todos los puertos hay siempre alguna fuga pequeña y eso se acumula con los años y contamina el medio ambiente. Entonces, decir que no va a haber ningún impacto es simplemente irresponsable, es un engaño del pueblo. Ahora, el problema es la fauna, ¿no? que está en la Reserva Nacional de Paracas. Señor, usted prácticamente conoce el tema. ¿Cuál va a ser el impacto para para la fauna? Claro, en la bahía de Paracas, que es básicamente a lo largo de la ruta hacia el puerto, tenemos la mayor parte de la avifauna, tenemos los flamingos, tenemos una especie que está protegido a nivel que está casi amenazado de extinción, y ya hemos visto con el tráfico que existe un impacto de estrés en estos animales que ya no descansan ahí. Y claramente al aumentar ese impacto de tránsito vamos a perder esos aves. Esos aves se van a ir y justamente la parte que más cerca a la carretera tiene el lugar de 30% de las aves de la bahía de Paracas. Entonces una reducción de la población en 30% no es nada liviano, eso es algo muy grave. Y es un impacto que no es necesario. Señor Estefan, incluso hubo cartas, ¿no? Cartas abiertas a favor y en contra del proyecto económico. Los que estaban a favor de que se realice o que se culmine este traslado o la implementación del equipo para el traslado de concentrados de minerales mencionaba la importancia económica para la región, pero había otro grupo de personas que mandaron otra carta abierta en defensa de la Reserva Nacional de Paracas. La mayoría, pues, cineastas, periodistas, investigadores, músicos. ¿Usted cree, señor Estefan, que no ha sido, digamos, una propuesta inteligente esta remodelación del puerto? Bueno, lo que usted tiene que ver que eso ya es una historia de varios años. Y el primer proyecto era el proyecto de la modernización, el cual fue aprobado en 2016. Pero fíjase que en este momento nadie habló de concentrados de mineral. Nadie. Eso fue excluido. En el primer estudio, eso cambia a raíz de la adicional a la estudio de impacto ambiental en 2017. Quiere decir, el puerto ha firmado una concesión con el Estado en el cual no está incluido el tema de minerales. Se deja aprobar ese estudio de impacto ambiental y una vez aprobado esto, teniendo el pie en la puerta, lanzan otra propuesta adicional que ahora incluye lo que antes no era incluido. Y en el primer proceso el pueblo dijo claramente, ok, estamos en favor de la modernización, pero acá no queremos ver minerales porque esto es una reserva. Y ahora lo tratan de insertar como un segundo paso. Entonces la población desde 2014, 2015 tiene una posición firme en contra de minerales en una área protegida. Y esto no ha cambiado nunca. Esta oposición siempre había. Y el otro problema es, obviamente, usted tiene acá el segundo destino turístico más importante del mundo, de Perú. Entonces, ahí van a pasar más de casi 1 millón de camiones sobre la misma carretera de un solo carril, donde pasan todos los turistas. Entonces, usted va a afectar el ingreso de más de 7,000 personas que viven de turismo en Paracas. Por un puerto pequeño, relativamente pequeño, que ni siquiera tiene que estar ahí en esta posición porque hay otros lugares cercanos donde ya hay puertos que podrían haber sido modernizados como alternativa. ¿No debió darse el lugar de este proyecto? No, claro, más al sur hay pequeños puertos, ¿no? Entonces, que ya son puertos que transportan minerales. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que crear un puerto industrial que transporte sustancias contaminantes en una reserva nacional, que es el segundo destino turístico más importante del país, después de Machu Picchu? Ahora, no hace ningún sentido. Señor,
Estefan, la postura de los operadores turísticos al ver, digamos, esta situación dentro de la reserva o cerca a la Reserva Nacional de Paracas, ¿cuál es? Porque entiendo que usted ha conversado también con ellos. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es su sentir al respecto? No, claramente la gran mayoría de los operadores turísticos están con mucho temor, porque después del terremoto, cuando todo fue destruido, ellos han invertido también dinero, también son inversionistas, empresarios, que han creado de propia fuerza su futuro ahí, sus familias dependen de eso, y claramente con este impacto, su negocio, su futuro de su familia está en peligro. ¿Cuántas familias son aproximadamente? ¿Cuántas familias son? Como le digo, en Paracas viven alrededor de 7.000 personas y usted puede asegurarse que el 90% de ellos, de alguna forma, directo o indirecto, se beneficia del turismo. Entonces, claramente todas esas personas están con mucho miedo ahora qué va a pasar. Y esto no es un tema que va a venir de un momento al otro, sino se va a instalar cada año más, creciendo, creciendo, creciendo. Ajá. Ahora, están a la espera, imagino, de la respuesta de SENACE, que es el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, porque ellos tienen que decidir si esta modificatoria al estudio de impacto ambiental que realizó el terminal portuario de Paracas va o no va. ¿Cuál es, digamos, claro, cuál es la respuesta que ustedes esperan? Bueno, nosotros ya hemos debatido con el SENACE sobre este adicional del almacén de concentrados, y fíjese que esto ya ha sido rechazado una vez. El SENACE en el último año ya rechazó la propuesta por ser mal hecho el estudio de impacto ambiental. Entonces, claramente ya era el problema que está comprobado que va a haber impactos. Y ahora se está retomando el tema por una cuestión de presión del puerto, porque ya la propuesta fue rechazada una vez. O sea, ya hay un antecedente. Claro. Ahora, y para terminar, ¿el gobierno los ha escuchado, señor Estefan? ¿Se ha sentado a hablar con ustedes, a escucharlos y de verdad entender cuál va a ser el impacto contra la reserva de Paracas? Bueno, usted sabe que el gobierno no es unificado. Hay algunos ministerios e instituciones que están en favor de la conservación y otras no tanto, ¿no? Entonces, vemos que por parte del SENACE hasta ahora había un mejor manejo del procedimiento que en años anteriores, que en otros proyectos, pero al final de la cuenta tenemos que ver si el Estado pone la importancia debida a proteger el área protegida más antigua del Perú. Paracas es el primer área protegida que jamás se ha creado en Perú. O si ponen el desarrollo industrial encima de un sector como el turismo, que crea mucho mano de obra. En un puerto trabajan 30, 40 personas, pero en turismo en Paracas ya trabajan 7.000 personas. Sí. Bien, señor Estefan, le agradezco muchísimo. Estuvo con nosotros Stefan Astormüller, director de la asociación Mundo Azul. Nadie está en contra de la inversión privada, de la inversión empresarial, pero eso sí, respetando el medio ambiente. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más información aquí en Economía para Todos.